a nuestras jornadas de cirugía de urgencia pediátrica que hacemos ya por tercera vez este año en conjunto con la urgencia pediátrica del Hospital Padre Hurtado y la urgencia pediátrica de Clínica Alemana. Tradicionalmente estas jornadas las hemos hecho en nuestro auditorio en el Hospital Padre Hurtado los anteriores años con muy buena concurrencia, y eso nos motivó a nuevamente volver a hacerlas este año, aunque sabemos que estamos en pandemia, que ya a estas alturas del año estamos todos cansados, y que uno ha tenido muchas actividades a las cuales conectarse a través de esta plataforma por Zoom online, pero nos pareció que igual era importante mantener el contacto y el nexo, sobre todo con la gente que ha estado trabajando en atención primaria, en APS, etcétera, y que al parecer muestran siempre un gran interés por participar en estas jornadas. Así que a todos muy bienvenidos y esperamos tener una alta concurrencia. Hasta ahora ya van como 100 participantes, tenemos 300 personas inscritas, así que espero que puedan sacarles todos un buen provecho y las disfruten. Yo soy la doctora Marina Poblete, jefa del servicio de cirugía pediátrica del hospital, y estoy a cargo de hacerles la primera clase sobre patología umbilical. Nuestras jornadas siempre han estado un poco enfocadas a cómo y cuándo derivar la patología y qué hacer con situaciones puntuales respecto a patologías que ustedes puedan ver y saber si es necesario derivarlas al servicio de urgencia, al especialista, o pueden resolverlas con algunas pequeñas cosas que podamos en el fondo aportar. Así que la patología umbilical es una patología bastante frecuente que vemos completamente, no solo en urgencia, sino que también todos los días, así que creo que igual puede ser bueno tener algunos tips. Y a continuación va a seguir la doctora Montesino, una de nuestras residentes de cirugía pediátrica, mostrándole algunos otros casos clínicos de patologías habituales que se ven en la atención primaria o en la consulta diaria de cirugía pediátrica. La siguiente. Bueno, aquí ustedes ven una fotografía que podría preguntar, y los que quieran contestar por el chat, qué es lo que les parece que puede ser. Un momento. La fotografía anterior, por favor. Esto es algo que habitualmente es derivado donde nosotros, y muchas veces estos pacientes llegan con la interconsulta de una hernia de la línea blanca, y no sé cuántos de ustedes tendrán claro, pero esto no es una hernia claramente, esto simplemente es una diástasis de los rectos, y es una patología que muchas veces se confunde con hernias, y por eso es lo que les puse primero como fotografía. Y solamente para aclarar que en el fondo en este contexto vamos a hablar de las hernias umbilicales y algunas hernias de la línea blanca, pero tengan ojo que esto en general no es una hernia. Cuando los niños se desarrollan su musculatura abdominal, esto va a ir pasando porque claramente la diástasis de los rectos se produce por una separación entre ambos rectos abdominales cuando todavía no hay un desarrollo suficiente de la pared abdominal. La siguiente. Aquí también vemos otro tipo de hernias que también son de la línea blanca básicamente, una hernia incisional, otras hernias epigástricas, y esos sí son hernias que en el fondo tienen que ser derivadas para ser vistas por algún especialista para su resolución. La verdad es que nuestro tema hoy día es la patología umbilical, pero quise mostrarles estas fotos inicialmente porque son cosas que a veces también confunden. Las hernias en la línea blanca en general tienden a crecer y a producir dolor y van a tener indicación quirúrgica, pero no es lo mismo ver la fotografía del niño aquí con la hernia incisional sobre el ombligo que la primera fotografía de la diástasis de los rectos que les mostré. La siguiente, por favor. Y ahora viene entrando un poco a lo que es la patología del ombligo en sí misma. Todos sabemos que el cordón umbilical es lo que le proporciona el flujo vascular entre el feto en desarrollo y la placenta. La siguiente. Y uno pensaría que la verdad es que el ombligo es simplemente el cordón donde van los vasos sanguíneos y que una vez que el niño nace, un par de días después o 2 semanas después se oblitera ese cordón, se cae y no debería haber problema. Sin embargo, el cordón umbilical contiene bastante más elementos que solamente los vasos umbilicales y puede ser susceptible de tener bastante más patología. Así que por eso es que quisimos un poco traerles esta presentación y mostrar esto hoy día.
Como ustedes pueden ver, entre la cuarta y octava semana del desarrollo embrionario, el cordón umbilical se va complejizando, pero en el cordón básicamente hay varias estructuras que se van desarrollando. Por un lado tenemos todo lo que es el saco vitelino, que está hacia afuera de la cavidad abdominal inicialmente. Por otro lado tenemos el alantoide, y como pueden ver ustedes ahí, las arterias umbilicales y la vena umbilical que ingresan y salen del cordón umbilical. Todo eso forma parte del cordón umbilical. El saco vitelino es lo que va a formar la parte del intestino, el intestino medio sobre todo, y que obviamente vuelve a la cavidad abdominal o se introduce a la cavidad abdominal cuando se cierra la pared abdominal, y es parte de lo que queda como remanente del conducto ónfalo-mesentérico, o mal dicho, pero en realidad es ónfalo-entérico. Y por otro lado tenemos el alantoides, que es parte de lo que se forma inicialmente hacia la cloaca y que va a formar parte de lo que es el tracto geniturinario. La siguiente, por favor. Todos estos elementos que les acabo de mencionar, tanto el conducto ónfalo-entérico como el alantoides que forma el uraco y la comunicación con la vejiga, son elementos que tienen que involucionar y tienen que obliterarse una vez llegado el fin del término del desarrollo embrionario. La siguiente, por favor. Sin embargo, muchas veces algunas de estas estructuras no se obliteran o no siguen su desarrollo normal, y ahí tenemos parte de lo que son las patologías umbilicales, que son las patologías congénitas. Y por otro lado podemos tener también patologías adquiridas del ombligo, como pueden ver ustedes aquí en esta fotografía, en donde en un lado tenemos una hernia umbilical y al otro lado tenemos lo que nosotros llamamos una eversión del ombligo. La siguiente. La hernia umbilical. Básicamente la hernia umbilical se produce por la falta de cierre completo de la aponeurosis una vez que este cordón umbilical se oblitera y se cae. Y como el defecto aponeurótico permanece y no se cierra completamente, se genera lo que es una hernia umbilical. Sin embargo, si uno lo piensa, yo diría que casi el 90% de los niños recién nacidos tienen una hernia umbilical inicialmente. La gran mayoría de estas hernias, una vez que la guagua y el recién nacido empiezan a crecer, van de a poco cerrando y obliterándose. Por lo tanto, el tener una hernia umbilical cuando uno recién nace o cuando el recién nacido tiene 1 mes o 2 meses, no siempre va a ser patológico. La siguiente. Sin embargo, claro, las hernias umbilicales se operan, y se operan ¿por qué? Porque producen síntomas o a veces son muy grandes. Claramente, si ustedes ven en esta fotografía, esa hernia umbilical es desproporcionada para el tamaño de la guagua. Ustedes pueden ver que este es un recién nacido, y si ustedes se fijan en el tamaño del pene y del prepucio, es bastante menor que la hernia umbilical. Y aún así, estas hernias umbilicales, si uno espera en el tiempo, lo más probable es que este recién nacido, cuando tenga 2, 3 o 4 años, esa hernia se vaya achicando y vaya quedando simplemente un anillo muy pequeño o completamente cerrado. La siguiente. Por lo tanto, en el fondo, ¿qué hacemos con una hernia umbilical? Cuando ustedes vean una hernia umbilical, en general, son motivo de seguimiento, de ver la evolución en el tiempo, de claramente mandar a evaluación con el especialista, con el cirujano, pero no tienen nunca una urgencia. Es extremadamente raro que una hernia umbilical se atasque o que el contenido no sea capaz de ser reductible. Y en ese contexto, uno en general la sigue y espera a que un paciente tenga más de 4, 5 o 6 años antes de plantear una cirugía. ¿Cuáles hernias umbilicales uno pudiera operar antes de ese tiempo? Son hernias umbilicales que son gigantes o que son demasiado grandes, demasiado desproporcionadas para la edad del paciente. A veces esas hernias umbilicales producen cólicos. ¿Por qué? Porque no es que se atasquen, pero cada vez que el niño hace fuerza, produce valsalva, llora, protruye el asa intestinal a través del anillo, y al contraerse un poco la musculatura de la pared abdominal, tienden a apretar un poco y a producir en el fondo cólicos y molestias. Y en esos casos, excepcionalmente, uno las opera antes de los 6 años de edad. En general, en las mujeres uno espera después de los 6 años para operarla. La siguiente.
Sin embargo, aparte de las hernias, que es como la patología más común o más frecuentemente conocida del ombligo, tenemos otras patologías umbilicales. Los ombligos cutáneos, las eversiones umbilicales, que es lo que ya les mostré en una fotografía, y hay un gran tema que siempre como que ronda en la consulta pediátrica, que es el ombligo húmedo, el ombligo que se moja. ¿Y cuáles son las causas o las posibles causas de este ombligo húmedo? El ombligo cutáneo va a ser un ombligo que efectivamente en el cordón quedó más piel de la necesaria o redundante y forma un ombligo que muchas veces puede ser estéticamente feo, a los pacientes les molesta y uno muchas veces termina operándolos más bien por una cosa estética que por otra razón. La siguiente. Esto es lo que uno pudiera decir un ombligo cutáneo, un ombligo que claramente tiene demasiada cantidad de piel en relación a lo que es el ombligo y en general es una cosa más bien estética, no tiene mayor relevancia desde el punto de vista de una patología en sí. La siguiente. La eversión umbilical, que ya se las mostré en una de las primeras fotografías, claramente esto no es una patología, o sea, es una condición adquirida del ombligo que muchas veces tiene que ver con el aseo que se produce del ombligo cuando les pasan pequeñas tórulas o cotonitos o estas cosas con alcohol para limpiar el ombligo. En algún momento cuando uno hace eso con mucha fuerza o con mucho, en el fondo, no muy delicadamente, puede ser que el ombligo se vierta completamente. Y esto la verdad es que a los guaguas les duele bastante, esa mucosa se irrita y es difícil volver a reducirlo. Por lo tanto, si se encuentran con eso, la verdad es que yo les aconsejaría que si no es fácilmente reductible, no se pongan a tratar de reducirlo si no saben cómo, porque claramente lo único que van a lograr es tener una maceración de esa piel, pueden sangrar y después podemos terminar con una tremenda onfalitis. En ese caso, aplicar un poquitito frío local y preferiblemente derivar para que sea visto por el cirujano o por algún especialista. La siguiente. Y finalmente llegamos un poco al tema de mayor relevancia o que abarca como la mayor cantidad de patologías más bien congénitas del ombligo, que son el ombligo húmedo. Por un lado tenemos los granulomas umbilicales, que característicamente tienden a ser como esa imagen que se ve como una pequeña imagen como en frutilla ahí en la punta del ombligo, donde efectivamente hay mucosa y hay parte de lo que era la gelatina de Wharton que tenía el ombligo, etcétera, que una vez que el ombligo cayó, se secó, no se reabsorbió, es tejido que no se cicatrizó y que quedó como una especie de mucosa protruyente. Y eso en general moja y mancha y mantiene el ombligo húmedo. Yo diría que es una de las causas más frecuentes de ombligo húmedo y que en la gran mayoría de los casos con aplicaciones de nitrato de plata será suficiente y eso va a cicatrizar. Sin embargo, el aplicar nitrato de plata no es que sea una cosa compleja el aplicarlo, pero hay que tener sus precauciones. En el fondo es un agente que básicamente lo que hace es quemar la mucosa, que se tiene que aplicar en forma repetida, cada 3, 4 días, pero que quema y mancha mucho y después no sale. Y el problema de aplicarlo no es el aplicarlo, sino que el estar seguro que efectivamente lo estamos aplicando solamente sobre un granuloma umbilical y no que haya alguna otra causa de base. Por lo tanto, si tienen dudas, efectivamente es mejor que ese paciente sea enviado al cirujano y sea visto por el cirujano como para la aplicación del nitrato de plata. La siguiente. Otra de las causas que claramente no es tan congénita, es más bien adquirida, pero de ombligo húmedo, es la onfalitis. La onfalitis básicamente es la infección del ombligo. Puede ser a través de un ombligo vertido como el que les mostré, que se maceró la piel, puede ser por la falta de aseo, puede ser secundario a una cirugía, como lo ven ustedes en la primera fotografía, como secundario a una hernia umbilical operada que se infectó la herida. Hay distintas causas, pero básicamente es una infección de la zona umbilical
y que puede ser local, pero claramente en un recién nacido, en un lactante pequeño, el riesgo de que se transforme en una infección sistémica es importante, y por eso es que a las onfalitis hay que tenerle cierto respeto y cierto miedo, y muchas veces en las guaguas pequeñas requieren tratamiento antibiótico y a veces incluso tratamiento antibiótico endovenoso si es que es una onfalitis importante, y no basta solamente con el manejo local. Evidentemente, si es un niño más grande y la onfalitis es controlada, como lo que se ve en la primera fotografía, se puede hacer a veces solamente un manejo local. La siguiente. Una vez que pasamos de la onfalitis o el granuloma, que son las principales causas de ombligo húmedo, tenemos otro ámbito de patologías que ya son un poco más complejas y que tienen que ver con lo que les mencioné inicialmente de la embriología del cordón umbilical. Y básicamente es que haya algún remanente del conducto ónfalo-entérico que no se haya reabsorbido completamente, no se haya obliterado y esté produciendo patología, o del uraco. Y en ese contexto les voy a mencionar un par de situaciones. Cuando no hay una obliteración completa del conducto ónfalo-entérico, puede quedar, como ven en esta fotografía, un seno vitelino que tiene una comunicación con un pequeño cordón fibroso hacia el intestino medio, que básicamente es la última porción, los últimos 70, 90 centímetros del ilion distal, donde en el fondo cambia el intestino anterior, medio, y después se comunica con lo que es el intestino posterior, que vendría siendo el colon. Cuando solamente tenemos un seno, básicamente la infección o la secreción va a ser muy similar a la que tiene el granuloma umbilical, y no requiere mayormente, no necesariamente un tratamiento especial, salvo que se nos produzca una complicación por ese cordón fibroso que comunica con el intestino y que en algún momento pudiera en el fondo hacer un twist y una torsión intestinal con una volvulación de un segmento intestinal. Pero no va a producir mayormente tanto problema en la patología umbilical en sí. La siguiente. Otra condición de remanente del conducto ónfalo-entérico va a ser claramente cuando hay una comunicación completa y definitivamente no se obliteró este conducto, y voy a tener una comunicación desde el exterior del ombligo a través de esa fístula vitelina hasta el intestino. Y en ese contexto, el ombligo húmedo va a estar dado básicamente por salida de contenido intestinal. Y esto puede ser a veces un contenido amarillo, como bilioso, y claramente eso requiere una resolución quirúrgica y hay que hacer el diagnóstico de que efectivamente la comunicación es con el intestino. Ustedes ven en la fotografía de arriba cómo introduciendo una pequeña sonda a través de esa comunicación intestinal durante la cirugía, uno ve que sale contenido bilioso y se comunica el exterior básicamente a través del ombligo hasta el intestino. La siguiente. Y una tercera condición que se las menciono porque es parte de lo que viene con la embriología de este tipo de patologías de persistencias del conducto ónfalo-entérico es el divertículo de Meckel, que claramente no tiene que ver con la patología umbilical porque no nos va a producir patología en el ombligo, pero es un pequeño remanente que queda en el fondo en el lado intestinal a la obliteración de este conducto ónfalo-entérico, y que por eso también está en esta misma zona anatómica que son los últimos 70-90 centímetros del ilion distal, y donde yo tengo un divertículo verdadero del intestino y puede producir todo lo que tiene que ver con la patología del divertículo de Meckel, que no es el motivo de esta clase, pero es parte de lo que embriológicamente tiene que ver con la comunicación umbilical. La siguiente. Si no tenemos en el fondo una patología a través de lo que es un remanente del conducto ónfalo-entérico, podemos tener otras patologías que produzcan ombligo húmedo que tienen que ver con los remanentes del uraco. Yo les dije que el uraco viene del alantoide y de lo que se produce en el desarrollo con la comunicación con el tracto genitourinario y la vejiga, básicamente. Y aquí también podemos tener distintas condiciones, al igual que con el conducto ónfalo-entérico. Podemos tener una fístula que comunica completamente el exterior con la vejiga, por lo tanto, en ese caso el ombligo húmedo va a estar dado por la salida de orina a través de la vejiga.
Si no, podemos tener, al igual que se los mencioné en el caso anterior, un pequeño seno, que en el fondo va a haber un pequeño seno en el ombligo que comunica con un cordón fibroso hasta la cúpula vesical. Si no, podemos tener un pequeño quiste, que fue parte de lo que se obliteró también del uraco, se separó del ombligo, quedó el quiste, y ese quiste está comunicado con la cúpula vesical. Y claramente los quistes uracales también producen patología umbilical, no ombligo húmedo, pero sí pueden producir infección, y una infección importante del quiste, y que claramente se manifiesta a través de dolor, eritema e inflamación en torno a la zona umbilical. O podemos tener lo mismo que el divertículo de Meckel, un pequeño divertículo en la cúpula vesical. La siguiente. Ya como para ir terminando y redondeando un poco lo que les acabo de mencionar, básicamente cuando yo tengo un ombligo húmedo, tengo que considerar varias cosas. Primero, si es que voy a tener algún tipo de salida de líquido o de aire a través de ese ombligo, que es lo que me esté mojando, o si es que no voy a tener una secreción activa, sino que más bien un granuloma, que es el que moja, porque básicamente la mucosa que está ahí es la que está produciendo la humedad. Si no tengo secreción activa y tengo un granuloma, se trata en general con nitrato de plata, como ven en el brazo más del lado derecho del esquema, y se hacen curaciones con nitrato de plata en forma seguida. Se pueden aplicar 1, 2, 3, 4 veces, va a depender un poco de cuánto demore eso en cicatrizar. Ahora, hay veces que puede ser que no sea solo un granuloma, sino que más bien un pólipo umbilical, y que este efectivamente no va a remitir o cicatrizar con el nitrato de plata, y si ese pólipo umbilical persiste, a veces hay que llegar a la cirugía para resecarlo. Por el otro lado, si tenemos salida de líquido o de aire a través de este ombligo húmedo que está mojando, hay que tener en consideración que si tengo una secreción purulenta, estoy en el contexto quizás de una enfalitis y voy a necesitar un tratamiento antibiótico, ya sea local o sistémico, incluso a veces puede llegar en el fondo a hacer un tratamiento quirúrgico de drenaje, etc. Si la salida del contenido del líquido va a ser orina, tengo que pensar en la patología del uraco persistente, o si va a ser un contenido bilioso como tipo meconial o bilioso en el conducto ónfalo-entérico permeable. Y para distinguir estas patologías, claramente una ecografía en manos de alguien con experiencia en patología umbilical y en radiología básicamente pediátrica puede hacer la diferencia, o al menos nos puede hacer el diagnóstico de que hay un trayecto fistuloso comunicante, y si no, a veces se puede usar una fistulografía. Pero claramente cualquiera de las dos condiciones van a tener que tener una resolución quirúrgica. Así que eso es como un poco a grandes rasgos lo que podemos hablar del ombligo húmedo.